Bien, tenemos entonces este tema factor constante de proporcionalidad. En este tema, chicos, vamos a hablar sobre qué es una constante o una proporción o proporcionalidad. Entonces, tenemos aquí que la constante o, dicho de otra manera, el factor de proporcionalidad puede ser encontrado, este número, multiplicando variables. En este caso se denominan con letras. Variables, por ejemplo, con de la letra X, que sería la original, y la variable Y también. Entonces, para entenderlo más sencillamente, se refiere cuando una cantidad o una variable va subiendo, se va multiplicando y esto es que sube proporcionalmente. Una variable baja y bueno, o al revés. Esto lo hemos realizado, chicos, en unos ejercicios donde nos habla, por ejemplo, si Sofía va, no sé, a comprar, se me ocurre, 2 kilos de manzana y el kilo cuesta 20 pesos. ¿Cuánto pagará de 2 kilos? Ah, pues serían 40. Y si comprara 3 kilos, pagaría 60. Si comprara 4, pagaría 80. ¿Sí vamos entendiendo este tipo de ejercicios? Entonces, básicamente, esa es lo que se refiere el factor de proporcionalidad o constante, cuando vamos multiplicando ciertas cantidades. Y esto es a lo que se refiere que va subiendo proporcionalmente. Proporcionalmente, según el valor que había al inicio, es lo que va a acontecer aquí. Entonces, cuando la constante de proporcionalidad implica una multiplicación, a este dato le conocemos como un factor constante, que es, por ejemplo, el ejercicio que yo ahorita rápidamente les expliqué. Voy a hacer uso de una multiplicación porque necesito saber resultados conforme van aumentando las cantidades. Y entonces a esos términos que multiplicamos, que realizamos en una multiplicación, los llamamos factores. Entonces, en una proporcionalidad, dijimos que es una relación o una razón entre magnitudes mediales. Y es uno de los pocos conceptos en matemáticas, bueno, que se difunde en una población. Hay dos tipos de proporcionalidad, lo que es la proporcionalidad directa y lo que es la proporcionalidad inversa. En el caso de la proporcionalidad directa tenemos que es cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Si al momento de que nosotros los multiplicamos o los dividimos, uno de ellos pasa por un número y la otra se queda multiplicada o dividida por ese mismo número. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos en una frase, pero pasado a una operación matemática es distinto. Pero tenemos un ejemplo donde dice que si entre más temprano yo me duermo, más tiempo voy a tener de descanso. A eso es a lo que se refiere a algo de proporcionalidad directa. Entonces, un ejemplo de proporcionalidad directa es cuando podemos utilizar la razón de la proporcionalidad o lo que se llama una regla de tres o un método de reducción de esa unidad. Por ejemplo, tenemos aquí dos ejemplos de ejercicios. Dice el primero, dos autos recorren exactamente el mismo camino. Al primero le ha tomado 2 horas y media en llegar a su destino, porque va a una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora. El segundo carro va a 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuánto tiempo es que por qué han tardado en llegar? A pesar que van al mismo lugar y partieron desde el mismo origen. Y otro sería, cuando un saco de papas pesa 20 kilos, ¿cuánto pesarán entonces 2 sacos? Que era lo que yo les daba el ejemplo de las manzanas. Si me está diciendo que un saco cuesta, o un saco o un costal de papas cuesta 20, tiene 20 kilos, ¿cuál será el peso entonces de 2 costales?
A ver, ¿quién me da la respuesta? 40. 40 kilos. 40. 40 kilos. 40 kilos, así es. Y si yo te pidiera de 5 costales, ¿cuánto sería de 5 costales? 100 kilos. Así es, serían 100 kilos. Pero ahora la pregunta, ¿cómo supimos estos resultados? Multiplicando. Porque multiplicaron, ¿Cuánto costaba uno? así es, porque ustedes multiplicaron multiplicaron, hicieron uso de la multiplicación. Y recordemos que entonces ustedes a estos números que multiplicaron, que fue el 20 por 5, ¿no? 20 que es igual a 1 kilo y 5 por la cantidad de costales que se está solicitando. Entonces ustedes emplearon estos factores, que era lo que comentábamos, y que se denomina factor constante. Esto es aquí donde está claro en este ejercicio. Entonces, en el caso de la proporcionalidad inversa, nos dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una, disminuye la otra en la misma proporción. Entonces, la regla de 3 simple o inversa dice que dadas dos magnitudes, se conoce la equivalencia entre un valor de una y el valor de otra. Entonces, para cada nuevo valor que se dé a una magnitud, calculamos el valor proporcional inverso de la segunda magnitud. Ahora aquí tenemos otro ejemplo. Dice, 3 pintores tardan 10 días en pintar una tapia, una pared o un cuadro. ¿Cuánto tardarán 6 pintores en hacer el mismo trabajo? Entonces tenemos aquí que al aumentar el número de pintores, va a disminuir el tiempo en que se tardan en pintar. ¿Por qué? Porque son más manos, son más herramientas que se van a integrar. Y bueno, tenemos que como el número de pintores se multiplica por 2, el número de días que se emplean en pintar se va a dividir por 2 y así entonces tardarían 5 días. Bueno, esa es la resolución de este ejercicio. Ahora, bueno, aquí tenemos otro, igual podemos ir compartiendo que dice que una cuadrilla formada por 5 obreros para un muro de una nave, alinear un muro de una nave industrial en 6 días. Entonces, ¿cuántos obreros deben de tener en esa cuadrilla para hacer el mismo trabajo, pero ahora en 10 días? Es algo similar al ejercicio anterior. Ahorita donde nosotros vamos a enfocarnos más es en el caso de la proporcionalidad directa. Entonces me voy a saltar bueno, ya era el último, otro ejemplo, bueno, se los leo. El otro ejemplo era un automóvil gasta 5 litros de gasolina bueno, ahí está mal escrito, de cada 100 kilómetros. Entonces, si se queda en el depósito 6 litros, ¿cuántos kilómetros podría recorrer el automóvil? Es igual, es otro ejemplo de lo que estábamos hablando de la proporcionalidad inversa. Entonces, aquí, bueno, vamos a ir ahora al libro de matemáticas que les comenté, el desafío 33. Se llama el ahorro. Y aquí vamos a poner en práctica precisamente lo de la proporcionalidad directa. ¿Quién me apoya leyendo el problema? A ver, bueno, como está tan activa la participación, ¿verdad, chicos? Lo primero que les decía. Azul, ¿le das lectura, por favor, al problema? ¿Yo, maestra? Sí, por favor. En equipos, resuelvan el siguiente problema y después contesten las preguntas. El señor Laurentino
quiere fomentar en su hijo, Diego, el hábito del ahorro. Para ello le propuso que cada semana le daría el doble de la cantidad de dinero que pudiera guardar. En la siguiente tabla aparecen varias cantidades ahorradas por Diego. Calculen las cantidades dadas por su papá y complétenlas. Muy bien, gracias, Azul. Bien, tenemos entonces aquí una tablita que habla sobre los ahorros semanales de Diego y las aportaciones semanales de su papá. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que ¿cómo lo vamos a resolver? En el ejercicio nos está dando una palabra clave. Ah, ya me moví. Bueno, a ver. Nos daba una palabra clave para poder descifrar este problema y entonces ya realizarlo. Lo voy a subrayar de esta forma, a ver. De hecho, aquí lo tenemos. ¿Vale? Ya lo subrayé. Nos está indicando que cada semana su papá, bueno, el señor Laurentino, que es el papá de Diego, quiere fomentar en su hijo este hábito del ahorro, no que ande gastando su dinero nada más porque sí. Entonces, el señor para lograr este objetivo le está proponiendo que cada semana le va a ir dando el doble de la cantidad del dinero, ¿vale? Del doble de la cantidad del dinero, aquí lo tenemos. Entonces, sabiendo esto que es el doble, si tenemos aquí que el ahorro de Diego fue de 11 pesos, ¿cuál sería entonces lo doble que le va a dar su papá? 22. 22. 22. Ah, entonces lo anotamos, ahí están muy grandes mis números. Váyanlo anotando ustedes en su libro también, lo vamos a ir resolviendo al mismo tiempo. ¿Vale? Voy a cambiar un poquito aquí la 22. Muy bien. En el caso de la siguiente semana, Diego ahorró 18 pesos. ¿Cuánto sería lo que su papá le daría en este caso? 36. Muy bien. 36. En la tercera semana, Diego solamente ahorró 9 pesos en la semana. ¿Cuánto le va a dar su papá? 18. 18. 18. Muy bien. Ahora, ¿Ya terminaste tu reunión? No, sigo en reunión. Leonardo, ¿nos apoyas con tu micrófono, por favor, hijo? Gracias. En el caso de la cuarta semana, aquí ya hubo un ahorro más grande. Ya ahorró, por ejemplo, 24 pesos. ¿Cuánto sería entonces lo que su papá le va a dar? 48. 48. En la siguiente semana, él ahorró 20 pesos. 40. 40. ¿Y de 26? 52. Muy bien. ¿Ya anotamos estos valores en su libro? Sí. Está sencillo, ¿verdad? Sí. Muy sencillo. Entonces, bueno, aquí nos está haciendo una pregunta ahora. Nos está indicando qué relación hay entre el dinero que aporta el señor Laurentino y el dinero que ahorra su hijo. Que el dinero que ahorra Diego, lo que le da su papá es el doble. A ver, entonces lo anotamos. El dinero, a ver, voy a hacer más pequeña la letra aquí, a ver. No está muy gigante, ¿verdad? Bien. Me comentaban que el dinero que, ¿qué? Que ahorra Diego, su papá le da lo doble de lo que él ahorra. Su papá le da el doble de esa cantidad, ¿no? Su papá le da el doble de la cantidad.
Ajá, esa sería la relación. Teniendo así, sería teniendo así que Diego ahorra multiplicando el doble o por 2. Así nos quedaría. ¿Vale? Así ya damos una referencia más completa, que el dinero que tiene es porque también su papá lo está apoyando, pero cabe señalar que porque es el acuerdo de que estaban sobre el doble de la cantidad. ¿Ya notamos así o en sus propias palabras una idea que sea similar a esto? Sí, maestra. Sí, maestra. Bien, pasamos entonces a la página 74 y tenemos otras preguntas que dice la siguiente. ¿Qué operación realizaron para encontrar los valores de la segunda columna? Multiplicación. Entonces colocamos, Maestra, mande, una pregunta, ¿qué libro es? el de desafíos. El de desafíos, desafío 33. Gracias. Entonces quedamos que, ¿qué operación? La multiplicación. Y bueno, a lo mejor aquí ya es opcional si le queremos agregar que multiplicamos los valores de la primera columna por 2. Multiplicamos los valores de la primera columna por 2. Así nos quedaría entonces. Y bueno, la siguiente dice, ¿cuánto tiene que aportar el papá de Diego? Perdón, ¿cuánto tiene que aportar el papá si Diego es el que ahorra 35 pesos? 70. Ok, entonces colocamos signo de pesos porque estamos hablando de cantidades. Bueno, en la tablita también me hizo falta, entonces ahí nada más le ponemos el signo de pesos. Y serían 70. Ahora dice, en una ocasión, el papá dio a su hijo 146 pesos. La pregunta aquí es, ¿cuánto fue lo que entonces ahorró Diego para que su papá le haya dado 189. Y sí me acordé de lo que me dijiste, pero no salió. No pueden ser 189. Su papá le dio 146. Pero ahora, ¿cómo podríamos saber? 3. Acuérdense que estamos multiplicando por 2. 192. Pero si le dio 100... Diego no pudo ver... Sí, a ver, vamos a entender esto. Si me dicen que Diego ahorró 192, quiere decir que su papá le debió haber dado 384 pesos. Pero aquí me está diciendo que su papá le dio 146. Ahora estamos haciéndolo inverso. Hay que dividir. Exactamente. 71 pesos, maestra. 71 pesos. Si yo divido 146 entre 2, entonces tengo que Diego ahorró 73 pesos. 73. Porque tuvimos que hacer ahora una división para poder encontrar este resultado. ¿Ya entendimos esta parte o se nos complica? Si yo te dijera, por ejemplo, otra cantidad. Su papá le dio 250 pesos. ¿Cuál fue entonces si su papá le dio 250?
¿Cuánto habrá sido lo que Diego ahorró? No está aquí en el libro, pero ¿cómo lo hará? 125. Así es, porque entonces ya dividimos el total que le dio entre 2, porque acuérdate que la referencia estamos hablando que es el doble. Entonces, bueno, dice que ahora en otra ocasión también el papá solo le dio 3 pesos. ¿Cuánto es lo que ahorró Diego? 1.5. 1.5. 1.5 o 1.50. Más bien sería 1.50 porque estamos hablando de dinero. Entonces, Diego solamente ahorró 1.50 y por eso su papá es que le dio los 3 pesos. ¿Vale? Entonces, bueno, ya vimos aquí otra forma de resolver. Y a ver, siguiente. Ok. Aquí tenemos otra actividad de factor constante. Pero bueno, esta ahorita la vamos a dejar pendiente porque aquí nos está implicando sobre unas medidas y para poder resolver este tipo de problema. Mientras tanto, del desafío 33, chicos, ¿tienen alguna duda de cómo, cómo se resolvió este problema? No, maestra. No. Bien. Bueno, vamos a iniciar también con de una vez, si no, no vamos a terminar. Tenemos ahora que dice que se quiere reproducir a escala el siguiente dibujo, de tal manera que el lado que mide 11 milímetros, esta parte de su inferior, de este dibujo original, se requiere que ahora mida 44 milímetros en la copia. Entonces dice que encontremos las medidas de los demás lados de la copia. Entonces dice, ¿qué relación existe entre las medidas de la copia y las de la figura original? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. A lo mejor ustedes en un espacio que tengan en su cuaderno, yo lo voy a hacer aquí muy chiquito. Nos está diciendo que de 11 milímetros de este dibujo se requiere que mida 44. ¿Cómo podríamos hacer para que llegue a 44? Tendríamos que hacer una multiplicación. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por cuánto lo multiplicaría para que me dé 44? Por 4. Entonces quiere decir que este resultado, a ver, ya lo moví. Bueno, este resultado, para obtener yo 11 milímetros, bueno, 11 por 4, lo voy a completar aquí. No, así vamos a encontrar esta cantidad que nos está pidiendo, que es igual a 44 milímetros. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto, este primer paso, vamos a multiplicar el resto de las medidas igual por 4. No podemos hacerlo multiplicándolo por otro número porque acuérdense que a esa escala, donde se mueve una figura, pues todo se tiene que mover. En la siguiente sería 35 por 4. ¿Qué resultado me daría a escala? ¿Ya tienen el resultado de esta operación? Bueno, 35 por 4 me da 140 milímetros. Así es. 140. Ahora, vayan apoyando ustedes, chicos, con las siguientes medidas y ya nada más compartimos resultados mientras yo aquí acomodo esto. ¿Ya tienen la del 26? Ya, maestra, son 104. 104. 104. Sí. Perfecto, muy bien. Ahora la de 14 milímetros, bueno, la voy a poner aquí arriba.
14 por 4. 56. 56. 56, perfecto. La siguiente, de 9. 36. 36. 36. 36 y milímetros al final. Y por último, 32. 128. 128 milímetros. Perfecto, chicos. Muchas gracias. Ya ven, así trabajando entre todos, terminamos más rápido, ¿verdad? Bien. Entonces, ya podemos ahora sí responder la primera pregunta que nos decía, ¿qué relación existe entre las medidas de la copia y las de la figura original? Ya resolvimos todas estas operaciones. Entonces, ¿qué relación es la que existe entre estas medidas? Yo, maestra, A ver, Fernanda. que las medidas de la copia son cuatro veces mayores que la de la original. Así es. Tan simple es así responderlo. Entonces colocamos las medidas de la copia son 4 veces mayores que las de la original. Así de sencillo es. ¿Vale? Y aquí lo podemos comprobar porque todas están multiplicadas por 4. Sabemos que esa escala, entonces todo tiene que modificarse. No puede ser que unas medidas sí y otras no. Ahora, en el siguiente inciso dice, ¿qué operación realizaron para encontrar las medidas de los lados de la copia? Multiplicación. La multiplicación. En este caso, la multiplicación. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Multiplicando cada medida por 4. Multiplicando cada medida por 4. Así es como también como se puede. Fíjense que yo estaba viendo que aquí hay otra respuesta. A lo mejor es un poco más de procedimiento. Dice que se divide la medida de un lado de la copia entre el mismo lado de la original para obtener el número de veces que es más grande la copia. Después, multiplicar este número por cada uno de los lados de la original para obtener las dimensiones. Yo creo que es más laborioso con la división y al final de cuentas, pues se elaboró de la misma forma que lo hicimos aquí y también es muy válido. Bueno, y bueno, a ver qué más tenemos aquí abajo. Ya es todo. En este caso, chicos, de esta imagen, ¿ustedes tienen alguna duda? No, maestra. No, maestra. Es muy sencillo, ¿verdad? Y esta es otra forma en la que nosotros podemos llevar a cabo o aplicar la proporción, lo del factor de proporcionalidad directa. Bueno, aquí es directa. Lo podríamos hacer también inversa. Quiere decir que si este número si tuviéramos medidas y lo quisiéramos hacer una reducción a escala, pues también lo haríamos de la misma manera. ¿Vale? Ahora, en el siguiente desafío, que es el 35, tenemos unas tablas de proporcionalidad. Dice que analicemos la relación que hay entre los valores de las dos columnas que hay en cada tabla y debemos determinar en cada caso cuál es el número que debemos multiplicar por los valores de la columna de la izquierda para obtener los valores de la columna derecha. ¿Sí estamos entendiendo? A ver, vamos a subrayar otra vez. Palabras clave. Vamos a determinar el número que debemos multiplicar por los valores.
¿Por cuánto se está multiplicando? Que es como el ejercicio del niño, de Diego que estaba ahorrando. ¿Por cuánto? Ajá. ¿Por cuánto se están multiplicando? Era lo que teníamos precisamente aquí en la del ahorro. Aquí vimos que era al doble. Todo esto era por 2, ¿vale? Ahora, en este caso de la tabla de proporcionalidad, tenemos estos valores. Tengo el 6 y el 30. Aquí abajo, bueno, ¿por cuánto se estará multiplicando el 6 para que nos dé el 30? Por 5. Ok, 6 por 5 me da 30. Vamos a comprobar si es lo mismo con el resto de los números. 9, si multiplicáramos 9 por 5, 45. 2 por 5 me da 10 y 12 por 5, entonces me daría 60. Muy bien, entonces está muy sencillo, ya lo encontramos. Entonces aquí le vamos a colocar que sería multiplicar por 5. No nada más el 5, sino es multiplicar, porque sí es importante determinar si es una suma, una división, una multiplicación. Por eso es que le vamos a poner así, multiplicar por 5. En el siguiente, de la siguiente columna, Por 8. por 8. ¿Todos serían por 8? Sí. Ok. ¿Y qué tipo de operación es? También es multiplicación, ¿no? Entonces le ponemos Sí, se multiplica. multiplicar por 8. Y el último también sería multiplicación. Por 12. Por 12. Muy bien, multiplicar por 12. Bien, chicos, hasta aquí, bueno, ya terminamos con estos 3 desafíos rápido. Lo que es el factor constante de proporcionalidad. A esto era lo que yo me refería con la explicación que les daba al inicio, donde estábamos comentando de que, de que una variable sube proporcionalmente o tiende a bajar o viceversa, que era lo que estábamos platicando. A esto es a lo que se refiere. Estas son las variables, ¿sí? O los factores que van a ir aumentando según lo que nos va pidiendo el problema y que también este problema va aumentando. ¿Vale? Puede aumentar de 3, de 5, pero cada vez que tú tengas que tengas valores que van aumentando, también estos factores tienden a aumentar. Y ya de ahí, bueno, pues lo que vimos de proporcionalidad directa o inversa.